Continúa Nada que Perder, ahora sí con nuestro compañero Diego Martini dentro del estudio. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andan, Ale, Sofi? ¿Andan bien? Todo bien. ¿Todo ¿vos? tranquilo? ¿Cómo estuvo ese descanso? Muy bien. Lindo. La verdad lindo. que sí. Vos ya venías descansada. Sí, yo lo que tuve fue un periodo de adaptación de la vuelta al laburo. Cambio de uso y al horario, estudio, claro, todo. Claro. ¿Vos pudiste parar algo? No, me parecía. Te vi incluso conduciendo y todo. Sí, estuvimos ahí en el informativo conduciendo, pero bueno, el hecho de que la semana esté más tranquila en materia de trabajo y que la ciudad esté más tranquila también relaja un poco. Estaba vacío. Estaba vacío. Y hoy arrancó el año. Bueno, hablábamos de eso, nos acordamos de vos por esto de que cómo venimos posponiendo el comienzo del año. Arranca el año a 4 meses de empezar. Hoy se le puede decir a Orsi, hoy arrancó el gobierno. Ahí va, bien. Hoy arrancó el gobierno. Ahí está. Lo demás fue un periodo de prueba. ¿Cómo tomaron el fallecimiento del Papa? Creo que va a ser un golpe para la iglesia. Sí. Es lindo eso que decís. Pero no va a ser un golpe para la iglesia. Sofía Cortis. Va a ser un golpe para la iglesia. Sí, no, pero no solamente. Creo que había mucha gente que simpatizaba con este papa, ¿no? Sí, claro. Para nosotros tenía un significado muy especial. También. Que fuera argentino, latinoamericano. ¿A vos te gustaba que fuera futbolero? Era muy futbolero. Bueno, estamos viendo, o hace un ratito estábamos viendo imágenes, y me gusta mucho eso que incorporamos de la ciudad. Sí. De poder ver la ciudad, que tiene un montón de recovecos lindos. A veces hay cámaras que no están tan lindas. Esa está preciosa, obviamente. Y tenemos en otros departamentos también, ¿eh? Sí, qué gran producción de... Impresionante. De Nada que Perder. Esa también es hermosa. Es muy lindo poder ver la ciudad como está en el momento. Así que vamos a hablar un poco de la ciudad y vamos a hablar un poco de los 35 años de Montevideo, los 35 años del Frente Amplio gobernando Montevideo. Y bueno, cómo se ha dado esto y cómo Montevideo se ha convertido en un bastión frente amplista, como a veces hablamos de muchos departamentos del interior, que son bastiones nacionalistas, o el caso de Rivera, que es un bastión colorado, cómo Montevideo a lo largo de estos 35 años se ha transformado en ese bastión. Pero empecemos por la década del 90 y un poco antes, de cómo Montevideo por primera vez, y la izquierda por primera vez, logra imponerse, ¿no? Recordemos que año 89 las elecciones todavía seguían siendo al mismo tiempo, es decir, elecciones municipales con elecciones nacionales, lo que hacía que tenías un montón de variables, ¿no? Y que imagínate que todas las posibilidades que tenías, tampoco había internas en ese momento. No. Entonces, imagínate todas las opciones que tenías para votar, y si se sumaba algún plebiscito, era un lindo puzzle que tenías que armar. Pero repasemos un poco lo que fueron las elecciones de 1989 y empecemos escuchando lo que era un poco el jingle de Tabaré Vázquez y aquel Delo por hecho. Ejemplo número 11. Hay un candidato a presidente que, siendo senador blanco, durante 5 años votó siempre con el gobierno colorado. ¿Se acuerda? Era la llamada gobernabilidad. Paradoja. Ahora él se presenta como candidato de alternativa, de oposición, y a falta de razones utiliza el miedo. Yo se lo avisé, ¿se acuerda, no? Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado. No tire su voto a la calle. No vote la misma paradoja cambiando solamente el color. Y además, con mucho menos humor. Ejemplo número 8. Hoy ellos se comprometen a limpiar la ciudad en 10 minutos, a quitar los pozos en 4 horas, a iluminar todo Montevideo en un periquete. Paradoja. ¿Por qué, si es tan fácil, no lo hicieron en estos 5 años? Así se compromete cualquiera. Una ciudad para vivir. Delo por hecho. Tabaré Vázquez, intendente. En estos 5 años de Intendencia Colorada, el boleto aumentó un 1100% y el servicio ha empeorado.
Con el Frente Amplio en la Intendencia, 40% de rebaja en el precio. Bueno, ¿cómo eran un poco los spots políticos? Ahí veíamos. Yo creo que el paradoja hasta el día de hoy. Claro. Todos decimos paradoja, ¿no? Bueno, los que no lo vivimos, no. Bueno, pero lo de buscar. El Lelo por hecho también, el corto buscale ahí con esta paradoja. Con mucha chicana, ¿no? Que hoy está como mucho más cuidada la chicana, ¿no? No tire su voto a la calle, por ejemplo. Hoy ese tipo de... imagínate si se llega a usar un tipo de chistes por ahí, en una campaña oficial, ¿no? Una campaña oficial. Probablemente en redes se ven cosas mucho peores. Pero bueno... No, es verdad, perdón, Diego, que claro, que pasaba esto, que para el Frente Amplio no solo era impresionante el llegar a la Intendencia de Montevideo, sino que, como decías, es la primera vez que el Frente Amplio llegaba a algún nivel de gobierno. Exactamente. Entonces fue un primer acercamiento, ¿no? Primero el gobierno departamental. Y con mucha historia que ahora después vamos a analizar, pero fíjense cómo fue la elección departamental en 1989. El Partido Nacional logra el 25,49% de los votos. El Partido Colorado, esto en Montevideo obviamente, ¿no? El 23,92% de los votos. Fíjense la cercanía entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y el Frente Amplio, el 33,05% de los votos, convirtiéndose entonces, bueno, y el Nuevo Espacio un 12%, es decir, un voto bastante importante del Nuevo Espacio. Y el Frente Amplio logra por primera vez llegar al gobierno departamental. Tabaré Vázquez, quien empieza a tomar notoriedad pública también, es el candidato a la intendencia. El Partido Colorado tiene a Lucio Cáceres, a Amílcar Vasconcellos y César Francini, y el Partido Nacional lleva como candidatos Carlos Cat, Eladio Fernández Menéndez y Héctor del Campo, y el Nuevo Espacio postula a Samuel Lichtenstein, que son entonces los candidatos. Pero escuchemos ahora un poco las promesas que hacía, o los compromisos, mejor dicho, Tabaré Vázquez una vez asumida la Intendencia de Montevideo. Fíjense en qué mojones empezaba a hacer hincapié. Queremos establecer que es nuestra más firme intención trabajar mancomunadamente con la Junta Departamental de Montevideo, porque el gobierno departamental de Montevideo lo constituye el intendente de Montevideo, pero también a un mismo nivel la Junta Departamental de Montevideo, representantes directos del pueblo montevideano. Queremos que este trabajo sea profundo, sea en conjunto, se haga día a día. Nos comprometemos a concurrir las veces que sean necesarias a este recinto para hablar y dialogar con todos los civiles. Comparecemos ante este pueblo de Montevideo para decirles que ponemos en vuestras manos el gobierno de este departamento y de esta ciudad. Habíamos dicho que vendríamos a la Plaza Lafone, a este barrio de Montevideo, a La Teja, como símbolo y homenaje a todos los barrios y a todas las plazas de Montevideo. Una política... Bueno, ahí escuchamos parte de la asunción de Tabaré Vázquez en la Junta Departamental y en la Plaza Lafone, en La Teja, con todo lo que eso significaba para Montevideo, pero también obviamente para él, oriundo de allí. Y Tabaré Vázquez parte de un compromiso más abocado a lo social y a que el gobierno departamental empiece a tener un gobierno descentralizado y empiece a estar presente en todos los barrios. Es decir, que no solamente se enfoque en determinadas áreas, sino que empiece a estar en todos los ámbitos de la ciudad y empiece a enfocarse en aquellos que necesitan más. Y bueno, y ahí empieza a surgir todo aquello de que el gobierno departamental empieza a suplir aquello que el gobierno nacional no terminaba dando, ¿no? La población, recordemos, y ahora sí nosotros nos sumamos porque nacimos en los 90, una década del 90 una ciudad muy cascoteada, ¿no? Sí, claro. Son famosos los 90 en Argentina, en Montevideo, pero en Montevideo veíamos lo que pasaba en la calle, una ciudad, obviamente, ya había imágenes a color de Montevideo en los 90, pero yo recuerdo una ciudad absolutamente gris, ¿no? Una ciudad deslucida, totalmente descuidada. Basurales en las esquinas. Los famosos cantegriles. Bueno.
el famoso, no lo quiero decir efectivamente, pero el famoso borracho de la calle, ¿no? Había mucha gente en situación de calle, mucha población mayor en situación de calle que deambulaba por la ciudad. Una ciudad que de a poco también se empieza a tornar un poco más insegura. Plazas descuidadas. Plazas muy descuidadas. La plaza no existía. No. Era un lugar... Sí. Sin juegos para niños. Olvídate. Ni que hablar de estos lugares para hacer ejercicio, pero también la parte de la iluminación. Las plazas hoy por hoy tienen una iluminación preciosa que las hace lucir mucho más atractivas. Eso no existía. Y no estaba revitalizado, digamos, las estructuras, que eso va a venir un poco después, pero de la ciudad, los lugares emblemáticos de la ciudad no estaban, digamos, valorizados. Y empezamos a analizar un poco con algunos analistas políticos, y empezamos por Marcel Lermit, que es analista político hoy en Costa Rica, analizando un poco cómo se da esa llegada del Frente Amplio por primera vez al gobierno. Yo creo que hay que tomar en cuenta que el Frente Amplio nace en 1971, se presenta las elecciones de 1971, como una fuerza evidentemente progresista, y el progresismo se encontraba más sólido en los centros urbanos que en los centros rurales. Vamos a los centros urbanos, evidentemente nos encontramos que en Montevideo, centro urbano por lógica del Uruguay, entonces entraban las fuerzas progresistas mucho más en Montevideo que en el interior del país, cosa que lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Que el interior es un poco más conservador que Montevideo. En 1984, el Frente Amplio tiene un crecimiento importante respecto a lo que fue las elecciones de 1971, tomando en cuenta que el líder del Frente Amplio en ese entonces era Segni, pero que estaba ilegalizado, estaba proscripto, no podía participar en las elecciones presidenciales, y el candidato presidente de ese entonces es Juan José Crotollini, el doctor Crotollini. Así y todo, izquierda, fuerzas progresistas, tiene un crecimiento bastante importante, y ya se veía una solidez muy considerable, y que el Frente Amplio iba a poder competir con fuerza contra las fuerzas del Partido Colorado y del Partido Nacional. Así llegan las elecciones de 1990, el crecimiento de la izquierda nuevamente bastante considerable otra vez, y lógicamente que ese crecimiento sigue dándose en los centros urbanos, fundamentalmente Montevideo y también en ese entonces Canelones. Pero ese crecimiento urbano, esa fuerza urbana progresista hace que por primera vez el Frente Amplio pueda llegar a conseguir la intendencia de Montevideo. Que el Frente Amplio sea una fuerza básicamente o más fuerte en lo urbano que en lo rural, no es una característica exclusiva del Uruguay. También se da en otros países de América Latina, en donde siempre el progresismo tiende a estar concentrado más fuertemente en las ciudades que en los centros rurales. Bueno, un poco de contexto también ahí del Frente Amplio, que está proscripto en dictadura, que tiene un crecimiento exponencial en las elecciones, después de la reapertura democrática, ya después para el 89, y esto que decía Marcel Lermit, que es el hecho de que los progresismos tienden a estar más consolidados en los centros urbanos que en los centros rurales, que tienden a tener características más conservadoras. Hablamos también con Mauro Casa, también analista político, y nos daba su visión. Evidentemente, los primeros periodos de gobierno frente amplista en Montevideo fueron periodos de importantes transformaciones para la ciudad, de cambios en infraestructura, de implementación de sistemas nuevos en casi todas las áreas, recolección de residuos, transporte, particularmente en todo lo que hace a el desarrollo de una red de políticas de bienestar social, policlínicas, cultura, etcétera, ¿no? Toda la década de los 90 se decía que la Intendencia de Montevideo de alguna manera cumplía el rol de llevar un estado paralelo, ¿no? Sobre todo un estado social paralelo a los montevideanos ante lo que eran las omisiones que había desde el gobierno nacional, ¿no? Que en momentos sobre todo de repliegue del gobierno nacional en algunos campos y de aumento de la pobreza, que era algo que se hacía patente en Montevideo, por el modelo económico y por la falta de políticas sociales del gobierno nacional. Todo eso fue suplido durante mucho tiempo por la Intendencia de Montevideo. En Montevideo gobierna el Frente Amplio porque está lleno de frente amplistas. Básicamente es eso. Digamos que no tiene tanto que ver con una evaluación
de la gestión, una evaluación, llamémosle retrospectiva, donde el votante evalúa lo hecho y siente que se encuentra mejor y por eso apuesta a volver a confiar en ese gobierno. Tampoco hay una evaluación prospectiva de decir, el votante montevideano ve que con una nueva gestión se vayan a solucionar los temas que lo preocupan, sino que la explicación viene mucho más por el lado de la identidad política. Los montevideanos en su mayoría tienen una adhesión por el Frente Amplio, tienen una cercanía ideológica, identitaria hacia el Frente Amplio. El Frente Amplio ha logrado en Montevideo sobre todo una transmisión intergeneracional del voto, o sea que los hijos e hijas de Frente Amplistas tienden también a votar al Frente Amplio, lo convierte en un bastión, así como sucede en tantos departamentos del interior, que uno puede decir, ¿por qué si la gestión es mala siguen votando? Y tiene que ver con la cultura política, tiene que ver con la identidad, con que la identificación con un partido político no pasa tanto por lo que ese partido haga o deje de hacer o cómo lo haga en el gobierno, sino por valores más de fondo y por una cercanía que si se quieren tampoco es plenamente racional, no es plenamente ideológica, tiene mucho de emotiva, tiene mucho de una sensibilidad compartida. Bueno, clarísimo el concepto de Mauro Casa, ¿no? Montevideo está lleno de frente amplistas y bueno, cómo la identidad y la cultura partidaria pesa un montón y eso que hablábamos hoy de cómo la intendencia suple algunas carencias que tenía la ciudad, donde obviamente está la mitad por lo menos de la población del país, que el gobierno nacional, del Partido Nacional del 90 al 95, del Partido Colorado, del 95 al 2000, y ni que hablar que del 2000 al 2005, incluye una crisis, termina supliendo, ¿no? El Frente Amplio hizo bastante hincapié y hace ahora en que particularmente en el periodo pasado es cuando la Intendencia tuvo que cumplir más con cuestiones que debería haber cubierto el gobierno nacional durante la pandemia. Avancemos rápidamente y nos metemos en un mojón de lo que es la ciudad de Montevideo y la Intendencia de Montevideo, que es la llegada de Mariano Arana a la Intendencia, y veamos parte de su spot político. Mariano es Montevideo. Mariano es Montevideo. Arana, intendente. Montevideo, una ciudad para querer. Encuentro progresista. Son Montevideo, pero es mucho más lo que tenemos que hacer. No queremos más de lo mismo, queremos mejor de lo mismo y más de lo nuevo. Se necesita en consecuencia perfeccionar, mejor iluminación, mejor pavimentación, mejor salubridad, más terrenos para la gente que necesita vivienda, las grandes obras para la modernización de la ciudad que queremos para el inmediato futuro. Pero claro, eso se tiene que hacer entre muchos, porque queremos precisamente una ciudad para todos. Arana, intendente. Bueno, una ciudad para todos, una ciudad que termine siendo nuestra casa. ¿Se acordarán de aquel eslogan y aquel logo de la Intendencia Montevideo, tu casa? Elecciones del 94, que son las últimas en la que se comparte lo nacional con lo departamental. Mariano Arana, elegido dentro del Frente Amplio, le termina ganando a los colorados Lucio Cáceres y Mario Carminati, y al blanco Carlos Cat, y bueno, se consolida uno de los periodos más digamos constructivos de la ciudad de Montevideo, donde se empieza ahí sí a valorizar la estructura de la ciudad, los distintos edificios de la ciudad, donde se empieza a trabajar en policlínicas en los distintos barrios, se busca llegar a los barrios con distintos servicios, se busca trabajar también en la limpieza. Recordemos que hablamos de una época donde todavía no había contenedores, ¿no? Donde todavía el camión de la basura seguía pasando por nuestra casa, donde teníamos que colgar la basura en el clavito que estaba en el árbol en la puerta o en algún canasto que teníamos, o en el piso. Después también las plazas de barrio que ya estaban instaladas pero que estaban en desuso, que empiezan a desarrollarse, distintos edificios históricos, el valor que se le da al patrimonio, ¿no? Claro. Mariano Arana, arquitecto, un apasionado de Montevideo. Mariano es Montevideo, que se termina dando, y que Mariano Arana termina estando por 2 periodos consecutivos, ¿no? Creo que es unánime hoy el reconocimiento, o casi unánime, de Mariano Arana, ¿no? Como figura, como intendente, y después cómo siguió defendiendo Montevideo hasta el final de su vida. Alguien además que apostó a Montevideo o a la Intendencia de Montevideo
como parte de su techo y carrera política, ¿no? No fue alguien que tuvo intereses después presidenciales, por más de que, después integró a algún otro cargo, pero él siempre estuvo abocado allí, estuvo como edil también. Después en las elecciones del 2000, simplemente para dar el dato, las primeras que son separadas de las nacionales, también Mariano Arana es reelecto presidente, le gana el Colorado Oscar Magurno y al blanco Ruperto Long, intendente, que empiezan a sumarse en los dos, o Magurno y Ruperto Long, y no llegan a igualar a Mariano Arana. Y escuchemos ahora sí a alguien que conoce muy bien a Mariano Arana y que trabajó con él y que estuvo en varios periodos de gobierno al frente de la Intendencia de Montevideo y que hoy es candidato a la Intendencia de Montevideo, que es Salvador Esqueloto, también arquitecto, contando un poco de cuáles fueron los mojones en esa década del 90 que se instalaron para que Montevideo también sea una fuerza tan fuerte, valga la redundancia, en Montevideo. Pongo un eje en el año 86, que es cuando se constituye el plenario departamental de Montevideo y se le proclama como presidente a Mariano Arana, cuando se empezó a trabajar en lo que luego sería el programa departamental, bases programáticas para el gobierno departamental, que levantamos en el 89 y se conoció como el documento número 6. A partir de ahí, el año 89 fue un año muy revulsivo, de movilización, de construcción de una propuesta política y del encabezamiento de esa propuesta por Tabaré. Más allá de los contenidos que eran muy variados de ese programa, algunos ejes centrales en aquel momento, que era la descentralización con participación popular. Marcó no solo el gobierno de Tabaré, sino toda una etapa, hasta 2005 inclusive, que mostró el dinamismo de cambio que puede imprimir una fuerza política de izquierda en cualquier estructura. A partir de esa como seña de identidad original, lo que aparece claro es el protagonismo del gobierno departamental en múltiples aspectos que habían sido olvidados en el periodo, sobre todo porque veníamos de un deterioro muy grande de la estructura de la intendencia. Uno de ellos es la consideración del Montevideo rural como un espacio con una calidad propia y con una perspectiva propia de gestión, y que fue necesario proteger. El valor del trabajo productivo que pudiera hacer la Intendencia en relación a la actividad económica en general que se desarrollaba en el departamento. Bueno, pongo como uno de sus elementos centrales que evolucionó de una manera notable la gestión del mercado modelo, que estaba en manos de una asociación de productores que venía muy en caída y que fue retomada por la Intendencia con un modelo de cogestión. Desde este momento se desplegaron políticas sociales, territoriales, de vivienda, la cartera de tierras, y cuando asumió Mariano Arana le dio todavía un giro aún mayor. Propone la elaboración del Plan Montevideo, que se concreta hacia 1998, y un despliegue de la política departamental a todo nivel, continuando con las obras de infraestructura, con los espacios públicos, pero con una visión de ciudad estratégica. Bueno, aparte de algunos de los mojones que tuvieron las intendencias de Montevideo en la década del 90, esto que señalaba Salvador también, Esqueloto, el hecho de también ver al Montevideo rural, ¿no? Un Montevideo que no estaba tan tenido en cuenta, y a ver el valor productivo de la ciudad, ¿no? De cómo la ciudad puede entrar en el mercado y poder jugar y sacar recursos de ahí. Una ciudad que empieza también a tener ese valor, y una ciudad que también empieza a ser reconocida en el mundo, en distintos foros internacionales, como una ciudad, digamos, que se empieza a desarrollar y se empieza a transformar. Y bueno, empecemos a avanzar un poquito más rápido, y sobre todo lleguemos a la década del 2005, también a un 2005, una elección donde el Frente Amplio llega por primera vez al gobierno nacional y le va muy bien en todas las elecciones departamentales. De hecho gana 8 intendencias a lo largo del país, y bueno, ahí empieza eso de que el Frente Amplio empieza, por lo menos en esos años, a poner al frente a figuras no tan reconocidas políticamente, pero bueno, que terminan ganando, por el Frente Amplio empieza a consolidarse como una fuerza, o como la fuerza más importante dentro de Montevideo. Y en el año 2005 Ricardo Ehrlich, científico, termina siendo el candidato único del Frente Amplio, y termina ganando. Le gana a Pedro Bordaberry y a Javier García en esa campaña de las elecciones de Montevideo, y así más o menos era parte del discurso de Ricardo Ehrlich. Lo otro, que no es menor,
es esto que hablamos de la accesibilidad de estas unidades. La ciudad se tiene que seguir abriendo, la sociedad se tiene que seguir abriendo a toda la gente, sean cuales sean sus condiciones y sean cuales sean sus capacidades. Tenemos muchísimas murallas a seguir derribando, nos distanciamos, nos separamos por muchas razones. A nivel geográfico y económico tenemos barreras muy importantes que tenemos que lograr romper y lograr generar inclusión, cohesionar la sociedad, pero no son las únicas barreras. A lo largo de toda nuestra vida, nuestras capacidades van cambiando. Bueno, aparte del discurso de Ricardo Ehrlich, estaba con música porque, bueno, me costó encontrar archivo. Una intendencia de Ricardo Ehrlich también recordada por muchos conflictos por parte del sindicato de la intendencia de OM, y bueno, se empiezan a generar algunos conflictos por el personal y por contrataciones, etcétera. Y bueno, y ahí transcurre la intendencia de Ricardo Ehrlich, que un poco también termina cansándose de lo departamental, y después, bueno, veíamos esa foto, pasa al Ejecutivo, termina siendo ministro, y bueno, llega la campaña en la que termina ganando Ana Olivera, la campaña, la elección del año 2010, Ana Olivera que termina siendo la candidata del Frente Amplio contra los candidatos del Partido Nacional, Analía Piñeirúa y Javier de Aedo, y por el Partido Colorado se postula Ney Castillo, así que, y por el Partido Independiente incluso por primera vez se lleva una candidatura que es la de Mariela de Marco. Pero bueno, recordarán que Ana Olivera es montevideana. Montevideana, juntos con Ana vamos a más. Vamos de frente, juntos con todos, vamos con Ana, vamos a más. Montevideana la murga, ensayando en la vereda. 60 barrios hermanos que sienten su palpitar. Montevideano este canto, los plátanos y los tilos, pique, cordón y rayuela, el prado y el rosedal. Montevideana, juntos con Ana vamos a más. Vamos de frente, juntos con Ana, vamos a más. Bueno, Ana Olivera termina siendo entonces la intendenta de Montevideo. Es la última vez que el Frente Amplio proclama una candidatura única. Ahora Sofía me preguntaba, bueno, en ese momento estuvo la discusión, algunos de los candidatos eran Miguel Fernández Galeano, Carlos Varela, el propio Daniel Martínez. Se genera toda una situación muy particular con Daniel Martínez que no se termina aceptando su candidatura, y va Ana Olivera como candidata a la intendenta de Montevideo. Tampoco era tan reconocida Ana Olivera, y ahí surge todo aquello de que, bueno, el Frente Amplio pone una heladera y termina ganando las elecciones. Nada, es un gobierno departamental que va también asociado a lo nacional. Bastante terrible, la verdad, lo de la heladera, porque no hay quien no reconozca eso, hay que decirlo también, que es una trabajadora incansable, tremendo, ¿no? Después se ha cuestionado si tantos resultados o no en algunas áreas, pero que lo que trabaja Ana Olivera lo reconoce todo el mundo. Totalmente. Volvamos de vuelta a lo analítico y escuchemos un poco a Mauro Casa, analizando un poco también, ahora ya más en el presente, de cómo el Frente Amplio sigue siendo un bastión. Montevideo es un departamento donde el voto no está departamentalizado, valga la redundancia, ¿no? La gente en Montevideo no suele votar por los asuntos departamentales, no suele votar mirando al departamento, sino que es un departamento donde se repite mucho el comportamiento electoral de octubre y noviembre, luego en mayo. O sea, los frente amplistas en Montevideo lo son en la votación nacional, lo son en la votación por parlamento, lo son en la votación a presidente y lo son en la votación a intendente. Votan al Frente Amplio porque son frente amplistas, y eso es independiente de los niveles de gobierno, de la evaluación hacia la gestión. ¿Todo eso quiere decir que nunca el Frente vaya a perder en Montevideo? No, por supuesto que no. O sea, esas cosas se desgastan y se horadan, y Montevideo está en un punto bastante crítico, y la gestión de las intendencias de Montevideo está en su punto más bajo de popularidad y de satisfacción de la gente hacia esa gestión, y todo eso es cierto. Por lo tanto, el Frente Amplio necesita imperiosamente cambiar la pisada y hacer buenas gestiones, pero también tiene una cuestión de la estructura de la competencia. O sea, también el Frente Amplio gana en Montevideo porque la oferta que le propone la oposición a la población es una oferta muy débil, muy escasa, muy poco estructurada, muy
poco tentadora, más allá de que ahora hayan encontrado la fórmula de competir como coalición republicana, que es algo necesario, fundamental. Sin eso prácticamente era absurdo que se presentasen a la elección, como venía sucediendo antes, que no lograban ningún resultado donde quedaban a 20, 30 puntos de diferencia con el Frente Amplio, ¿no? Esa composición electoral, esa forma de presentación electoral como una coalición, tiene que también presentar candidaturas más robustas, candidaturas más, al menos conocidas por la población. En este caso, el Partido Nacional presenta un candidato que, bueno, tendrá sus puntos altos y bajos, pero es un candidato potente, conocido, con una gestión detrás y con una vocación por lo departamental, pero bueno, sus compañeros de coalición presentan candidaturas que son irrisorias, que son risibles, o sea, no son personas absolutamente desconocidas por los montevideanos, tanto Virginia Cáceres como Roque García, y bueno, Nicolás, el Partido Independiente ni siquiera presenta un candidato. Eso es una forma de competir que le deja la cancha extremadamente fácil al Frente Amplio. El Frente Amplio va a ganar sin problemas esta elección, más allá de que algunas encuestas dan un poco más de competitividad, pero tiene mucho más que ver con eso, con una profunda identidad frente amplista muy expandida en la ciudad, con una cuestión de una elección que es mucho más nacional que departamentalizada, y con una presentación electoral de la oposición que deja mucho que desear. Bien, probablemente incluso esta candidatura de Ana Olivera, que es seguramente es la última que el Frente Amplio tira como candidatura única, como candidata única, y con una candidata más desconocida, ¿no? A partir de los años siguientes, y ahora lo vamos a repasar, del año 2015, el Frente Amplio se empieza a dar cuenta que necesita figuras rimbombantes, nombres fuertes para competir, y esto va a contrapelo de lo que hace la oposición, ¿no? Que es lo que decía Mauro Casa ahí, la oferta de la oposición, que por momentos tiró la toalla y presentó algún candidato por presentar, termina siendo candidatos que no son fuertes, que no son reconocidos, que se la juegan más a lo nacional el año anterior y no a lo departamental, que eligen ir a lo nacional porque saben que tienen más posibilidades, y eso, digamos, que termina repercutiendo. Y ahí Mauro también analizaba un poco lo que el Frente Amplio también ha montado, que es una estructura muy fuerte de bases a nivel departamental, ¿no? Una estructura muy fuerte que hoy Salvador la recordaba en el año 86, que la presidía Mariano Arana, de cómo esa estructura después se empieza a desarrollar en los distintos barrios de Montevideo. Escuchemos lo que dice Marcel Lermit y ya entramos en la recta final de las intendencias del Frente Amplio. El peso de los partidos políticos en el Uruguay, ¿no? No es lo mismo lo que pesa un partido político en Uruguay que lo que pesa en otros países, sobre todo en América Latina. En Uruguay sigue pesando muchísimo los partidos políticos. Y el Frente Amplio tiene una estructura muy fuerte dentro de Montestructura, y la infraestructura, por ejemplo, como los comités de base, lo que es la militancia y la inserción en los distintos barrios, eso pesa y creo que pesa mucho en Montevideo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales elementos por los cuales sigue votando al Frente Amplio en Montevideo, más allá de lo que sea la oferta electoral. En determinado momento se había hablado o se decía que si se ponía una heladera la gente votaba igual al Frente Amplio. Yo no creo que sea tan así, pero lo que eso significaba en el fondo es que lo que importaba más era el partido más allá del candidato. Y digo el partido y no necesariamente el programa o las propuestas, que la gente habitualmente el grueso de la ciudadanía no conoce tanto las propuestas, pero sí confía en el partido político. Entonces, el hecho de la inserción social del Frente Amplio y de esa infraestructura y de esa militancia, creo que es lo que ha logrado que Montevideo sea un feudo frente amplista. Bueno, clarísimo ahí lo que señalaba Marcel, y bueno, como es cierto, no terminamos conociendo tanto las propuestas de los candidatos a la intendencia, ¿no? Conocemos más los candidatos, mucha gente, están muy cercanas entre sí también las dos elecciones, pesa mucho lo que pasa en la nacional con la departamental. Montevideo en la nacional siempre termina ganando el Frente Amplio, y también está esto que decía Mauro Casa, y que sí, claro, si la oposición no va como unida o como concertación en su momento, o como coalición ahora, la diferencia termina siendo de 20 puntos. Aunque es muy difícil transferir de todas maneras lo que pasa en las nacionales a lo que pasa en las departamentales, y de hecho el Frente Amplio logra ganar a veces en la nacional y después no en la departamental. Claro, pero me refiero a que el Frente Amplio, por ejemplo, en el año 2019 gana en Montevideo, después, claro, pierde la elección nacional, pero después en la elección, y ahora lo vamos a repasar, del año 2020, termina ganando sin problemas en Montevideo. Y bueno, y ahí es aquello que les decía, de que la elección de Ana Olivera termina siendo, digamos, la última, que es con candidatura única,
y con algún nombre más desconocido, porque en el año 2015 el Frente Amplio pone 3 candidaturas. Una es la de Lucía Topolanqui, que obviamente ni siquiera necesitaba presentación en ese momento, una figura muy fuerte, y la otra es la de Daniel Martínez. Bueno, que los dos habían tenido, Daniel Martínez había sido ministro también dentro del gobierno, y la tercera candidatura es la de Virginia Cardoso, que es propuesta en ese momento por el Partido por la Victoria del Pueblo, y van contra la concertación que tiene Álvaro Garcés, representante del Partido Nacional, a Edgardo Novik por los Independientes y a Ricardo Rachetti por el Partido Colorado. Digamos que salvo Álvaro Garcés, que había estado en el comisionado de cárceles, eran nombres muy desconocidos los de la concertación. Con la sorpresa que fue lo de Novik, igual en su Totalmente, momento, ¿no? Totalmente. Y el Frente Amplio termina ganando sin problemas en lo que era la candidatura de Daniel Martínez, y a ver si recuerdan el single de Daniel Martínez para la Intendencia. Amanece la ciudad que soñamos compartir, mejor imaginar, mejor es construir, volverse a enamorar de este cielo y este mar, juntos caminar para llegar al mejor lugar. Vamos por más, Montevideo, por el mejor, Montevideo. Vamos por más, Montevideo, con el mejor, Montevideo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, muy pegadiza está este single. Daniel Martínez, que termina ganando la Intendencia en el año 2015, que ¿se acuerdan cómo asume Daniel Martínez? En bicicleta. Ay, es verdad. Yendo en bicicleta a su primer día de trabajo, bueno, con esta idea de la movilidad y empezar a desarrollar las bicisendas, porque no eran ciclovías, eran bicisendas más que nada, que se empiezan a desarrollar en ese primer gobierno de Daniel Martínez. Por ejemplo, las de acá, las de Ciudad Vieja, y alguna más que hay por alguna parte de la ciudad, previo a lo que se continúa en el gobierno de Carolina Cose, el siguiente, bueno, que ya incorpora esto de la ciclovía. Y bueno, y una intendencia de Daniel Martínez muy buena, apostando a los espacios públicos, a recuperar muchos espacios públicos a lo largo de la ciudad, y con una estructura, con esto que decía Ale hoy, que es la estructura que vemos hoy, ¿no? Plazas muy iluminadas, con iluminación LED moderna, con todos estos aparatos para ejercicio, con juegos modernos, con una cultura de apropiarse del espacio también, de utilizar el espacio público, y así se empieza a desarrollar una gran intendencia de Montevideo. Acá lo que sucede en las dos intendencias de Montevideo siguientes, y ya cerramos, es que la intendencia, por lo menos para estos últimos 2 candidatos, se toma como un trampolín electoral, ¿no? Porque tanto Daniel Martínez como Carolina Cose hacen una intendencia y después se tiran a candidatos a presidente, y bueno, Daniel Martínez termina ganando la interna en el año 2019, va al balotaje, pierde con la calle Pou, pero termina renunciando bastante antes, lo mismo que hace Cose, que terminan, o por lo menos pidiendo licencia de su cargo, y la utilizan como no sé si ese era el objetivo inicial, ¿no? Pero generó como en algunos sectores la molestia de que se termina utilizando como un trampolín político, que eso es lo que se entiende desde muchas bases del Frente Amplio, que es lo que no debe pasar. Lo que se entiende es que se debe repetir o replicar, digamos, un poco el modelo de Mariano Arana, ¿no? De bueno, si alguien que quiera hacer carrera política, que quiera dejar un mojón en la ciudad, y bueno, Daniel Martínez hace una gran intendencia, y eso lo posiciona muy bien como candidato a Daniel Martínez para ganar la interna. Recordemos que le gana la interna a Carolina Cose holgadamente en las elecciones del 2019, y bueno, Cose después de perder esa interna, y bueno, el Frente Amplio después de perder las elecciones, es la candidata, una de las candidatas del Frente Amplio para el año 2020, una elección en la que también va Álvaro Villar por el Frente Amplio, y vuelve a ir Daniel Martínez a esta elección, y por después, estas no me las anoté, ahora tengo que hacer memoria, por la concertada, va Laura Raffo. Claro. Candidata única digamos, por la coalición. Bajo el lema Partido Independiente. Bajo el lema Partido Independiente, exactamente. Bueno, un poco el jingle de Carolina Cose, y ya cerramos. Tu idea será mi idea, y juntas tomarán vuelo, y así vamos a encontrar la suma de nuestros sueños. Defendamos nuestras causas, que mañana
Digo que quiero, termina siendo la campaña de Carolina Cose en el año 2020, y bueno, recordemos una elección además que se da varios meses después de lo previsto, no son en marzo, sino que son septiembre, si no le erro, capaz que octubre. Lo vamos a chequear ese dato por la pandemia, obviamente. Claro, se fue corriendo. Recordarán que bueno, tuvimos que ir a votar con barbijo, etcétera, aquello de no pasarle la lengua al sobre, aquella imagen de Sartori. Bueno, el golpe muy fuerte que había significado para el Frente Amplio perder la elección del año 2019. La sorpresiva candidatura de Daniel Martínez también, que termina perdiendo feo en esa interna con Carolina Cose y con Álvaro Villar, pero bueno, Carolina Cose termina obteniendo ese triunfo en el año 2020. 27 de septiembre del 2020. De septiembre, bien. De septiembre. Bien, termina siendo en septiembre entonces esta elección, y una intendencia que ahí sí seguramente se vea mucho, que viene a suplir aquello que el gobierno nacional no da. Recordemos el plan ABC, las propuestas laborales que da el plan ABC, la atención a las ollas y merenderos populares que da el plan ABC, bueno, el acceso a la cultura, democratizar un poco la cultura, con grandes gastos también, ¿no? Los refugios. Los refugios, una intendencia hoy que está en una situación complicada financieramente porque hubo grandes gastos, pero bueno, terminó supliendo un poco lo que el gobierno nacional no daba. Bueno, también continuidad con esto de la movilidad de la ciudad, con un desarrollo inteligente de la ciudad, con una modernización de la ciudad, dos ingenieros seguidos, ¿no? que toman la ciudad y termina ganando entonces Carolina Cose en el año 2020. Y bueno, y ahora lo que todos ya sabemos, una candidatura múltiple del Frente Amplio con Mario Vergara, Salvador Esqueloto y con Verónica Piñeiro, y la candidatura múltiple también de la coalición de gobierno con Martín Lema, con Virginia Cáceres y con Roque García. También hay una candidatura de Unidad Popular, y bueno, las encuestas que, como decía Mauro Casa, marcan una cercanía, pero bueno, si lo miramos en términos como hoy hablábamos de que no fueran por coalición, la diferencia termina siendo muy grande, ¿no? Entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, pero bueno, un mojón Montevideo y un bastión electoral Montevideo Frente Amplista. Muchas gracias, Diego, por este repaso. Diego. Gracias a ustedes.